Ya, chiquillos, buenas tardes. Espero que estén bien, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Vamos a dar algunos avisitos de una prueba y también vamos a terminar lo que era, lo que fue el periodo o llamado también República Parlamentaria en Chile, ¿ya? Entonces, vamos a compartir pantalla. Déjenme. Vamos a ampliar esto. Nosotros, de hecho, hasta en las clases también, en las clases presenciales, digamos, y en las virtuales que hemos tenido, aquí lo importante es tener cuando yo coloco transformaciones de la sociedad chilena en el cambio de siglo, acuérdense que era porque pasamos desde finales del siglo XIX a inicios del siglo XX con una época que se llamó la República o periodo parlamentario, ¿ya? Entre 1891, finalizando el siglo XIX, y 1925, comenzando por los primeros años, las primeras décadas del siglo XX, ¿ya? Entonces, eh, el objetivo entonces es analizar estas transformaciones de la sociedad chilena en el cambio de siglo, es decir, los cambios que fueron ocurriendo, entre otros estos cambios políticos, en el cambio de siglo en Chile, ¿ya? Aquí hay varios temas, ¿ya? En lo que plantea la priorización. Nosotros partimos por uno y después vamos a seguir con los otros temas que aparecen acá también, como es la participación de las distintas clases sociales, los distintos sectores sociales en la vida política, por ejemplo, ¿ya? Que ya empiezan a haber partidos políticos que representan a los sectores medios y también representan a los trabajadores, a los obreros. Y no solamente van a haber partidos políticos que se veían representar a la clase alta, o la oligarquía, o como nosotros le llamamos la élite también, ¿ya? Nosotros en la clase anteriores, nosotros vimos cómo comienza esta llamada república o periodo parlamentario en Chile, ¿ya? Explicamos que hubo un conflicto, una guerra civil, que se enfrentaron el poder legislativo con el poder ejecutivo. Uno lo defendía la armada y el otro lo defendía el ejército. Y llegaron a enfrentarse en una guerra civil, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver cómo se inicia y desarrolla la crisis que lleva a el fin de este periodo parlamentario. Cómo termina en el fondo este periodo parlamentario. Recordando que va desde 1891 hasta 1925. Y lo que yo les señalaba, no tienen que olvidarse, cuando hablamos de época parlamentaria, hablamos de que hay un predominio del Parlamento, ¿ya? ¿Y qué es lo que el Parlamento? El Parlamento es el Congreso Nacional, ¿ya? Parlamento o Congreso Nacional y que está integrado por los parlamentarios. ¿Y quiénes son los parlamentarios? Dijimos que eran los senadores y los diputados que realizan la función legislativa. Nosotros hablamos qué es lo que era legislar, ¿cierto? Tiene que ver con las leyes, ¿ya? Con redactar las leyes, enviar proyectos de ley, aprobar leyes, rechazarlas, ¿ya? Mandar indicaciones, etcétera. Pero su función fundamental es esa en el caso del Parlamento en general, ¿ya? Entonces, tenemos acá. Y yo puse aquí la imagen donde funcionaba el Parlamento o el Congreso Nacional antes, ¿ya? En la actualidad, el Parlamento, el Congreso Nacional, funciona en Valparaíso. Hay una sede en Valparaíso que es un edificio que fue construido especialmente para la labor legislativa. Pero en la época que nosotros estamos hablando, funcionaba en este edificio que está ubicado en Santiago. En la actualidad, este edificio está siendo utilizado para las reuniones de los constituyentes, quienes tienen la función de redactar una nueva constitución. Así que si ven ustedes algunas imágenes que están en los jardines, etcétera, y hay unos pilares, es porque están en los jardines del Congreso Nacional.
Entonces, aquí funcionaba antes el Parlamento o Congreso Nacional, ¿ya? Ahora, lo que dijimos antes, llegó al poder después de una guerra civil en que triunfan quienes defendían la autoridad o la supremacía de la autoridad del Parlamento, ¿ya? Y eso fue en 1891. Ahora, en en 1891 y ya nosotros sabemos cuando hay periodos muy largos como vimos antes, con el periodo conservador, con el periodo liberal, ya empiezan a desgastarse, ¿ya? Y empiezan a cambiar las épocas también. Los mismos sistemas no responden a las necesidades que empiezan a surgir. Y empiezan a notarse en esta época, ya a comienzos del siglo XX, las diferencias, los grandes desequilibrios, las grandes desigualdades que había entre las distintas clases sociales y se empiezan a hacer más visibles. Antes era como normalizado, o sea, era normal que los que tenían más recursos dominaban todo, controlaban todo y aquellos que tenían menos acataban nomás. Aquí ya empieza a hacerse más visible lo que son estos desequilibrios, las desigualdades entre las distintas clases sociales. ¿Ya? Y ya en 1920 esa situación también se hace más visible eh, con las elecciones, con el periodo acuérdense que antes de las elecciones hay un periodo en que se hace la propaganda electoral, los candidatos en esa época no había televisión, por lo tanto no había franja, nada de eso, sino que los candidatos iban a los distintos lugares a plantear, a hacer el discurso, a plantear cambios para su gobierno, etcétera, ¿ya? Y en esas elecciones de 1920, uno de los candidatos fue el liberal Arturo Alessandri Palma, ¿ya? Y este presidente, o este candidato, mejor dicho, en ese momento, y tenía una particular forma de hacer campaña y de hacer el discurso, ¿ya? Le llamaban el León de Tarapacá, porque era senador por la zona de Tarapacá y tenía una característica que tenía una gran oratoria, es decir, una forma de hablar, de expresarse, de hablar en los discursos que atraía a las personas, la gente le creía lo que él planteaba, ¿ya? Un buen político, una buena oratoria. Entonces, él se presenta eh, como un candidato distinto, ¿ya? Distinto y que además no pertenecía en este caso, a la élite, porque él era hijo de emigrantes, ¿ya? Emigrantes que habían llegado desde Italia. No era de la oligarquía, de la antigua oligarquía o aristocracia que había gobernado Chile. Por lo tanto, ya era un personaje distinto en cuanto a su origen, ¿ya? No era de la clase alta, no era de la élite. Y este candidato, que finalmente llega a ser presidente, planteaba, por ejemplo, ideas más bien populistas, o sea, ideas que dejaban conforme en general a toda la población. Ya nadie estaba en contra de que se mejorara la calidad de vida de las clases más populares. Anti-oligárquico. Acuérdense que la oligarquía era la clase alta, ¿ya? La élite. Entonces él se planteaba como en contra del dominio de la oligarquía. Ojo, contrario al régimen parlamentario, es decir, él no estaba de acuerdo con que el parlamento predominara por sobre el presidente, con todo, acuérdense, con todo lo que el parlamento hacía, ¿ya? Eh, con todo lo que manejaba los gabinetes del presidente, etcétera. Entonces, él proponía cambios estructurales, es decir, proponía cambios que harían que los problemas sociales en Chile podían enfrentarse de mejor manera, ¿ya? Las desigualdades. Entonces, eh, aquí ya se presenta como un candidato distinto que plantea ideas diferentes y que además es apoyado por eh,
otros grupos como estudiantes, obreros, y que finalmente le van a dar el triunfo, ¿ya? En las elecciones de 1920, ¿ya? Por lo tanto, aquí ya él va a ser presidente de la República, ¿sí? Ahora, él no estaba entonces a favor del sistema parlamentario, por lo tanto, como presidente se oponía a esto. Entonces, él triunfa, llega a ser presidente, Arturo Alessandri, y eh, empiezan a agravarse la crisis que ya tenía este sistema parlamentario, ¿ya? Y finalmente en 1925 se promulga, después de una serie de conflictos en que incluso el presidente sale de Chile, ¿ya? Se promulga una nueva constitución, ¿ya? Una nueva constitución política que puso fin o terminó con la supremacía del Congreso o del Parlamento y que retomó el carácter presidencialista del gobierno. Entonces, esta constitución establece ya, porque la anterior, la de 1833, no decía que Chile era una república parlamentaria, ¿ya? Sino que en la práctica era una república parlamentaria porque el Parlamento controlaba, digamos, al presidente, ¿ya? Con las interpelaciones, con los votos de censura, etcétera. Y como aquí empiezan a ocurrir cosas, a ocurrir cambios y eh, se llega finalmente a la redacción de esta nueva constitución que pone fin, ¿ya? A la época parlamentaria y que retoma lo que antes había sido, las constituciones anteriores eran todas presidencialistas, o sea, la autoridad más importante que predomina por sobre los otros es el presidente de la República. Y eso siguió vigente hasta la Constitución de 1980, que es la que nos rige actualmente. Entonces, esta Constitución pone fin a lo que sería el sistema parlamentario en Chile. Ahora, ¿quién fue Arturo Alessandri? ¿Ya? Era un político liberal, ¿ya? Y que finalmente en un comienzo era partidario del gobierno parlamentario, pero que finalmente se opuso, ¿ya? Fue cambiando y se opuso a este sistema parlamentario. Y estaba, como dijimos, en una posición anti-oligárquica, es decir, anti-clase alta, anti-elite, por ejemplo, ¿ya? Y él obtiene primero, antes de ser presidente, él gana una elección de senador por la zona de Tarapacá, ¿ya? Y ahí, debido a sus características, le llamaron el León de Tarapacá, ¿ya? Y eso le trajo, digamos, la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República en 1920, elección que va a triunfar. Ahora, él salió elegido para ser presidente entre 1920 y, bueno, 1925. Pero aquí dice 1924. ¿Por qué? Porque en esa época se va a producir una crisis que incluso él sale del país, como les dije anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que proponía? Como dijimos antes, él proponía cambios sociales, o sea, un cambio en el Estado para poder enfrentar los problemas sociales, la pobreza, todo lo que era la cuestión social, el hacinamiento, la falta de educación, etcétera, etcétera. Él proponía además un Estado laico. Ya sabemos que laico significa que un Estado en el cual no esté presente, por ejemplo, en el caso de Chile, la Iglesia Católica. Y además estaba en contra del sistema parlamentario. Él decía que él tenía que ser presidencialista, es decir, el presidente tenía que ser la máxima autoridad y primar por sobre el Parlamento. Ahora, ¿qué dificultades son las que se encontró? Las prácticas parlamentarias, es decir, la interpelación de los ministros, los votos de censura. El que no existía, acuérdense, no existía un fin o una clausura del debate, por lo tanto las leyes no se aprobaban nunca, porque nunca terminaban de discutir una ley y para votar posteriormente aprobarla o rechazarla.
Entonces, por eso se habla de esterilidad legislativa, no se hacían leyes, ¿ya? Y también se encontró con otras dificultades que fueron los movimientos sociales, incluso liderados por militares, ¿ya? Que se van a pedir cambios y cuando no los encuentran ya ellos empiezan a plantearse también realizando movimientos sociales, ¿ya? Aquí está lo mismo, pero con, digamos, con otra forma de resumir, ¿ya? Resumir acá su gobierno. Ahora, bien importante, durante su gobierno, a pesar de que tuvo hartas dificultades, sí logra, por ejemplo, crearse el Banco Central, ¿ya? Que no es un banco comercial. El Banco Central regula las políticas económicas en Chile, sobre todo en la actualidad las que tienen que ver con la inflación, ¿ya? Entonces, después el Banco Central va a sufrir algunas modificaciones en que ya es un organismo autónomo del Estado, etcétera, etcétera. Y están aquí cambios en lo que es la legislación laboral, ¿ya? Es decir, hay varias cosas que se van a producir aquí rápidamente. ¿Por qué? Presionados, todos estos cambios presionados por los movimientos sociales. ¿Bien? Se van a hacer cambios, por ejemplo, en la parte laboral, eh, en, en unas primeras leyes de divorcio, que en Chile se demoraron muchos años en aprobarse, y también la igualdad para la mujer, la igualdad jurídica. Ya. Aquí tenemos entonces algunas características de lo que fue el gobierno, el primer gobierno de Arturo Alessandri. Aparece una ficha ahí de su candidatura, ¿ya? En esa época, los afiches, acuérdense que estamos hablando de comienzos del siglo XX, los afiches en la radio, por ejemplo, se ponía una canción que era la canción de campaña de Arturo Alessandri, ¿ya? Y digamos, su programa de gobierno estaba enfocado especialmente a los sectores medios y los sectores populares, a los obreros, ¿ya? Entonces, la idea aquí era mejorar la situación de estos sectores desde el punto de vista económico, social, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Mejorando las leyes que le afectaban en el trabajo, ¿ya? Por lo tanto, las leyes laborales, mejorando en la parte jurídica, en el caso de la mujer, y también estableciendo creando escuelas, por ejemplo, para mejorar la calidad y la educación, el acceso a la educación de los sectores medios y populares, ¿ya? Ahora, eh, sin embargo, hay un problema que es que la crisis social, económica, afecta a todos los sectores prácticamente. Y hay un grupo que pide mejoras, que pide mejorar sus condiciones, sobre todo los sueldos, los salarios, ¿ya? Que son los militares. Los militares no les habían pagado sus sueldos, sus salarios, y pedían eso, que se les pagara y que se mejorara en ciertas formas si se podía o no. Pero en el fondo, primero que se les pagara. Esto lo hicieron hicieron ese petitorio. Imagínense, los militares que no, en esa época lo hicieron, no podían, digamos, discutirlo. Y el Parlamento no hizo caso mucho de estas peticiones, pero sí el Parlamento se reunió, o el Congreso se reunió para discutir un aumento de sus sueldos, o sea, de sus propios sueldos. Los mismos parlamentarios se reunieron para discutir un aumento de sueldo o de la dieta parlamentaria, que en el fondo así se llama. Ante esto, imagínense, no hicieron caso de lo que le estaban, o no escucharon por lo menos lo que le pedían, que se les pagaran los sueldos, pero sí discutieron un aumento de sus propios sueldos. Entonces, ¿qué hicieron los militares? Hicieron notar su molestia y llegan al Congreso y se habla de un ruido de sables, ¿ya? Los militares usaban sables, por lo tanto, cuando se habla de ruido de sables, ¿qué es lo que se quiere decir? Que los militares están molestos y que probablemente viene
viene algún movimiento militar, ¿ya? Y se produce digamos, este problema y el Parlamento se niega a aprobar, por ejemplo, leyes sociales, ¿ya? Las veta, no las deja, no permite nada de lo que planteaba en este caso Alessandri en su gobierno, por lo tanto tuvo muchas dificultades. Y a eso se le suma el problema con los militares. Los militares no estaban en contra del presidente, los militares lo que planteaban era un pago de sus sueldos. Y al ver que los mismos parlamentarios, ellos querían mejorar sus propios sueldos, ahí reaccionaron, ¿ya? Y hay varios líderes militares, y entre los líderes militares que surgen está Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Que posteriormente va a ser presidente también de Chile. Entonces aquí tenemos a Carlos Ibáñez, y tenemos el llamado ruido de sables, ya que es una forma de decir que los militares están descontentos y que puede haber alguna manifestación por parte de ellos, ¿ya? Entonces, aquí está, eso ocurre en 1924. Y aquí se produce esta crisis, los militares entonces manifiestan su descontento y al ver que no se les solucionan los problemas, liderados entre otros por Carlos Ibáñez del Campo. Y el presidente, que lo que hace, él pide permiso, pide una autorización para salir de Chile, ¿ya? Porque no podía salir sin autorización del Parlamento. El Parlamento le da esa autorización para salir de Chile y esto no va a durar mucho porque asumen en un momento dado una junta de gobierno. Cuando el presidente se va, asume una junta de gobierno, ¿ya? Integrada por militares también, ¿ya? Eh, y esta junta de gobierno eh, logra, digamos, aprobar, seguramente presionando al Parlamento, logra aprobar algunas leyes sociales, ¿ya? Sin embargo, esta junta que reemplazó al presidente Alessandri va a ser eh, reemplazada por, posteriormente, por otra junta, una segunda junta, que esta vez era liderada por Carlos Ibáñez del Campo, que derroca a la anterior y exige que Alessandri vuelva a Chile y asuma la presidencia. Un poco enredada la cosa, pero resumiendo, la crisis lleva a que los militares intervengan, lleva a que el presidente pida autorización para salir de Chile, que es autorizado, y se va a Italia, y asume mientras una junta de gobierno liderada por Luis Altamirano, ¿ya? Esta junta es derrocada, o sea, sacada del poder por otra junta, que esta vez es liderada por Carlos Ibáñez del Campo, que yo les lo había mencionado antes, y que exige la vuelta de Alessandri a Chile y que asuma la presidencia, ¿ya? Alessandri vuelve a Chile y se logran aprobar, entre otras cosas, algunas leyes sociales, como por ejemplo la ley de contrato de trabajo, la ley de seguro de enfermedades, invalidez y accidentes del trabajo, que no existían en eso, no existía el contrato de trabajo, nada de eso. Eh, la, una ley que permite la organización de los sindicatos, o sea, que se organicen los trabajadores. Todo esto presionado por los militares. Finalmente, el año 25, ya, cuando ya está en Chile Alessandri, se aprueba la constitución política, ¿ya? Aquí esta no fue redactada por un grupo de hartas personas, sino que aquí, igual que la de 1833, se reúne, y de la de 1980, se reúnen un grupo de personas que redactan una constitución, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué cosas cambiaron en esta constitución? Dice, los ministros solo rinden cuentas al presidente de la República, no al Congreso. Ya no iba a haber esa interpelación en que tenían que ir al Parlamento a rendirle cuentas o a explicar lo que habían hecho al Parlamento.
El Congreso tenía un plazo fijo para aprobar el presupuesto de Chile. ¿Ya? Es decir, no podían estar eternamente discutiendo una ley, sobre todo ley como la ley de presupuesto, que son muy importantes, porque aquí la ley de presupuesto significa los gastos que se van a hacer y los recursos con los que se cuentan. Y normalmente las leyes de presupuesto se plantean de un año para el otro. O sea, por ejemplo, este año 2021 se lleva al Parlamento, se presenta la ley de presupuestos para el año 2022. Y ahí se plantean los gastos y los recursos que se van a utilizar. ¿Ya? Otro cambio que se hizo en la Constitución de 1925 dice: el Estado debe resguardar el bienestar de la población trabajadora, es decir, protección en el trabajo, previsión social y salud pública. ¿Ya? Entonces, ahí hay algunos de los cambios que se hicieron a esta Constitución. Acá tenemos una portada de la Constitución de 1925, ¿ya? Y características del parlamentarismo y la crisis. Esta, la anterior, nosotros vimos las características de este parlamentarismo en la clase pasada, en que vimos características, hábitos o prácticas electorales, y ahí mismo el caciquismo, el cacicazgo también que se llama, que tiene que ver con los líderes que habían en cada comunidad, sobre todo las zonas rurales, el cohecho, que es pagar por votar de alguna forma, ¿ya? Y los aspectos positivos y negativos del parlamentarismo que lo explicamos en la clase pasada. Aquí, en este esquema, fundamentalmente se trata de explicar la crisis. ¿Por qué se ocurrió esta crisis del parlamentarismo? ¿Por qué llega a su fin? Eh, Aquí nosotros explicamos todo lo que son los movimientos sociales, ¿ya? De los sectores medios y de los sectores populares. Empiezan a movilizarse, ¿ya? Recordemos que estamos hablando de 1920-1925 y que eh, hay una gran inestabilidad en lo que es también la economía, por, porque la economía nuestra dependía de el salitre. ¿Y qué pasaba con el salitre? ¿Ya? El salitre, estamos hablando de 1920-1925, el salitre en este caso se usaba, acuérdense, para la agricultura, pero también se usaba para la elaboración de explosivos. Y en Alemania, durante la Primera Guerra, Alemania o los científicos alemanes crean lo que se llama el salitre sintético. Por lo tanto, aquí también empieza a haber un problema. No se vendía las cantidades que se vendían antes de este caso salitre. Por lo tanto, no llegaban digamos, al Estado los recursos que se habían contado antes. Por lo tanto, también hay una crisis en la parte económica y que se va a ver más afectada por todo lo que es la parte social. ¿Ya? Eh, Recién se empiezan a aprobar leyes para los trabajadores, las que mencionamos nosotros, ¿sí? Por lo tanto, recién empiezan a vislumbrarse ya soluciones para la situación social, la situación económica que tenían los obreros y los sectores medios, que eran los que menos participaban en la política. ¿Ya? Recién, y nosotros, acuérdense la tarea que yo les di, el trabajo que yo les di en el final del primer semestre, que era ver los partidos políticos de esta época. Recién van a surgir partidos en este periodo, van a surgir partidos que van a representar a los sectores medios, como por ejemplo el Partido Radical, o que van a representar a los sectores más populares, como los obreros, como el Partido Obrero Socialista, que después se transforma en el Partido Comunista. ¿Ya? Entonces, recién empiezan a ver estos partidos que van a representar a los que antes no eran tomados en cuenta eh, en las decisiones políticas, porque quienes dominaban la política eran siempre los mismos, ¿ya? La clase alta eran los presidentes, las mismas familias integraban el parlamento, por lo tanto el poder lo tenían ellos, y en la parte económica también, estaban los dueños de los bancos, ¿ya? Los grandes latifundios, las grandes haciendas, ¿ya? Quienes manejaban, por ejemplo, algunas actividades mineras, no todas, porque la más importante, acuérdense, estaba en manos de extranjeros. El Estado recibía impuestos solamente,
Entonces, todo, en el fondo, todo como que se puso de acuerdo, se confabuló para que finalmente terminara este periodo parlamentario. ¿Ya? Ahora, aviso importante. El martes 17 de agosto va a haber una prueba. ¿Ya? La prueba tiene que ver con el desarrollo económico de Chile durante el siglo XIX. ¿Ya? Y que nosotros lo vimos en una sola clase, que yo puse ahí la clase 16. La clase 16 ya está, ya fue subida, digamos, en el canal de YouTube, y esta prueba va a ser asignada en webclass, ¿ya? O sea, vamos a seguir igual con el sistema de las pruebas en webclass. El desarrollo económico de Chile durante el siglo XIX, ¿ya? Esto es la clase del martes 17. Nosotros en las próximas clases, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a aplicar una evaluación formativa respecto del tema, y en la clase siguiente, o sea, antes de la prueba, vamos a hacer una síntesis de lo que eh, se trata el desarrollo económico de Chile, ¿ya? En que nosotros va pasando por distintos ámbitos, ¿ya? Primero, Chile es un país que tiene que ver mucho con la agricultura, y después se deriva más en lo que es la minería. ¿Ya? La minería, y dentro de la minería está la explotación del salitre, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esa prueba para que ya vayan viendo la... Yo les voy a mandar también información, ¿ya? Para que tengan donde estudiar. Por lo tanto, es eso, desarrollo económico, cómo Chile fue cambiando durante el siglo XIX, ¿ya? Y fue cambiando, pero en el fondo se mantuvo como un país productor de materias primas, ya sea la parte agrícola, la parte, bueno, forestal después, y en la minera. Sobre todo Chile se ha destacado mucho en la actividad de la minería, ¿ya? Y en la actualidad sigue siendo así. Entonces, hemos sido siempre un país productor de materias primas, o de commodities, que se les llama también en economía, ya que son las materias primas que sirven para elaborar otros productos. Y en cuanto a la parte económica, también vamos a ver los avances que hubo en Chile, cómo llegaron, por ejemplo, los primeros avances que sirvieron a la economía, como fue el ferrocarril, como fue la energía eléctrica, por ejemplo. Ya hace una clase que nosotros vimos. Entonces, la próxima clase nos queda, ¿qué cosa? Vamos a hacer una evaluación formativa, ya vamos a ir recordando aquí. Y después, en la otra clase, una síntesis de lo que fue el desarrollo económico de Chile. ¿Sí? Entonces yo les mando, y cualquier duda, les mando la información, cualquier duda de la prueba o de la clase que recién hicimos, a el correo, chiquillos, o acá, aquí mismo, déjenme dejar de compartir, a través del chat, o preguntas que hagan ese vocabulario. ¿Ya? Situaciones así, acuérdense que nosotros tenemos recursos naturales que están en manos de compañías extranjeras, ¿ya? Entonces la idea es que nosotros, nuestros propios recursos los tengamos nosotros, esa es la idea. Pero el sistema económico, el modelo económico que nosotros tenemos plantea esas posibilidades, ¿ya? De que los recursos naturales sean explotados también por compañías extranjeras. Pero en el caso del Estado, el Estado también cobra los impuestos, todos los derechos que correspondan, ¿sí? Recuerden que hay un proceso posterior en que los recursos naturales fueron nacionalizados, es decir, el Estado explotó estos recursos. Y en el caso del cobre, el Estado tiene, digamos, una explotación. Hay compañías que son de Codelco, y otras que son compañías o empresas que son de empresarios privados, normalmente extranjeros, ¿ya? Entonces, son distintas épocas en que se han tomado distintas medidas. La idea es que acá, cuando hablemos en el chat, ojalá usemos un lenguaje formal, porque esta es una clase, ¿ya? Entonces, ojalá un lenguaje formal clarito. Entonces, eso les voy a pedir, Matías, por favor, ¿ya? Pueden hacer la pregunta, pero un lenguaje formal.
Respecto de la clase que hicimos, del parlamentarismo, ya en clase, digamos, también presencial expliqué toda la situación. ¿Hay dudas o consultas respecto de lo que es el parlamentarismo y cómo llega a su fin una constitución? Hace que llegue a su fin, la del año 1925. ¿No hay dudas? Profe, Lo que yo le... a mí lo que no me Dígame, queda Javiera. claro es parte de ¿qué era ruido de sables? El ruido de sables es una forma de llamar a ver, para que entiendas, es una forma de denominar a los movimientos que hacen los militares cuando están disconformes con algo, ¿ya? Ellos, ¿por qué ruido de sable? Porque ellos usaban sables, en su uniforme habitual usaban sables, ¿sí? Entonces, esa es una forma de llamar o de denominar a cuando los militares están disconformes con algo y se plantea que puede haber incluso un golpe de Estado, sacar al presidente, ¿me entiendes? Entonces, de ahí en adelante, cuando tú leas por ahí que dice ruido de sables, es porque se está queriendo decir eso, que hay ciertos rumores o se siente que la situación está tan mal que los militares van a intervenir. A eso se llama ruido de sables. Y en la actualidad Ok, todavía. ¿Ah? ¿Te ok, quedó más o sí, menos? ahí me quedó más claro. Gracias. Eso, y no solamente, a veces en otros países también se usa lo mismo, ¿eh? Es como una forma de denominar a esta situación, ¿ya? Ruido de sables. Así que a eso, y ellos fueron a presionar, en el fondo, los militares en esa época fueron a presionar al Parlamento, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos pedían que se les pagaran los sueldos, que estaban impagos. Pero no le hicieron caso y sin embargo el Parlamento está discutiendo su propio aumento de sueldo, aumento de la dieta parlamentaria. Acuérdense que ellos tienen una dieta que se la fijan ellos mismos, ¿ya? O sea, el pago de los parlamentarios. Y eso sigue igual hasta ahora. Entonces, eso, ¿ya? Y los otros chiquillos, revisen la clase de la materia de la prueba, la vamos a discutir igual, la vamos a explicar nuevamente por si se les olvidó alguna cosa. No es materia difícil, pero son más que nada saber los cambios que hubo en Chile en la parte económica. Y después vamos a hacer una prueba sobre este periodo parlamentario, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Ya, chiquillos, estaríamos entonces, si no hay alguna otra duda o consulta en este momento, que, como les digo, pueden usar el chat o también a través de la voz o se desmutean. ¿No hay dudas, consultas al respecto? Entonces, No, profe, ninguna. revisen entonces, chiquillos, lo que les pedí. Revisen la clase 16, ¿ya? Yo les pongo fechas a las clases y todo, pero eso me sirve a mí más que nada de ayuda para saber cuándo se hizo la clase, si fue virtual, si fue presencial, etcétera. Porque como nos han ido cambiando horarios, entonces para yo tener mayor claridad. Ya pues, chiquillos. Entonces nos estamos viendo, cuídense harto y vean, revisen la clase que les dije, la clase 16, ¿ya? Sobre el desarrollo económico de Chile en el siglo XIX. Ya pues, chiquillos, estamos listos entonces. Nos estamos viendo, cuídense harto y